Buenos días, Dios les bendiga a todos por aquí nuevamente. Su hermana y amiga Marlene Reyes en Palabra Viva y Eficaz. Les invito a que se den cita en el canal Entre Té y Palabra, canal mediante el cual tengo el privilegio de poder publicar todos estos segmentos. Es una gran bendición para mí y es una gran bendición para todos los que podemos escuchar a cada uno de los que traen el mensaje de la palabra del Señor. Así que les invito a que se hagan parte de esta hermosa familia. Hoy vamos a estar hablando acerca del día malo. El día malo. Pero antes de comenzar quiero hacer una pequeña oración. Padre, gracias por este día, gracias por esta hermosa mañana que nos permite tener, que nos permite abrir nuestros ojos, Señor. Eso ya es un milagro, poder abrir nuestros ojos, despertar, respirar, movernos. Eso ya es un milagro, Señor. Te damos gracias por eso, Dios. Como siempre te pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado y que tu palabra sea edificando los corazones de cada oyente en esta preciosa mañana. Señor, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Restaura nuestro corazón, restaura nuestra mente, Señor. Trae consuelo a nuestras almas mediante tu palabra, trae alivio, trae sanidad, Señor. Pero sobre todo trae convicción a nuestros corazones. Señor, en el nombre poderoso de Jesús he orado. Bueno, en esta preciosa mañana vamos a estar hablando del día malo. El día malo nos llega a todos, ¿verdad? Y tal vez el que esté escuchando en este momento dirá, mira, yo no quiero hablar del día malo, yo quiero hablar de cosas buenas. Bueno, pero es que en el día malo pueden ocurrir cosas buenas. Y mediante este segmento vamos a descubrir eso. Y quiero que tome nota, para aquellos que le gustan tomar nota, del libro de Job, capítulo 2, verso 1 al 10. No lo voy a leer aquí porque tengo otra palabra que leerle, pero como una nota para lo que vamos a estar hablando en el día de hoy y una base para lo que estamos hablando en el día de hoy, voy a parafrasear de todos modos lo que dice en ese capítulo 2, verso 1 al 10. Para empezar, quiero decirles que en el libro de Job, el capítulo 1, verso 1, dice quién era Job. Te lo describe. Y dice que Job era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. No obstante, fue zarandeado por el enemigo y no teniendo nada de qué acusarle, se presentó delante de Dios para tocar la vida de Job. Y le llegó el día malo. Llegó la enfermedad, perdió todos sus bienes, perdió sus hijos y aún su esposa lo incitó a maldecir a Dios. Pero dice la palabra que aún así no renegó de Dios. Antes dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amados, el día malo nos llega a todos. Pero es importante que sepamos que en medio de todo eso y en el día malo, Dios va a permanecer a nuestro lado. Dios no nos va a dejar. En el día malo, Dios nos lleva a rendirnos a Él, a arreglar nuestras cuentas con Él, a soltar aquello que nos estorba o está de más en nuestras vidas. En el día malo nos encontramos con Dios para ser ministrados por Él en nuestro corazón.
Así que pueden ocurrir cosas buenas en el día malo. Y una de esas cosas buenas que ocurren es que el terreno está preparado y como estamos vulnerables, somos más accesibles a lo que Dios nos quiere hablar. Somos más accesibles a lo que Dios quiere decirnos o quiere hacer en nuestras vidas. Dios sabe cómo llegar al corazón de sus hijos. Algunas veces es por medio de las pruebas, lamentablemente. Ojalá y no fuera de esa manera. Pero muchas veces, si no es porque estamos atravesando el momento difícil, no conocemos quién es Dios. No es lo que Dios desea. Dios desea que le conozcamos por quien Él es, no porque estemos atravesando por un mal momento. Pero muchas veces es en medio de las pruebas que aprendemos a conocer al Señor. Por lo tanto, el día malo es a veces la forma de Dios de llamar nuestra atención. No quiero decir con eso que en todos los casos Dios permite el día malo. Simplemente quiero decir que el día malo nos llega a todos de una manera o de otra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el mundo hallaremos aflicción. Jesús lo dijo, nosotros vamos a enfrentar cosas difíciles. Todo el mundo atraviesa por momentos de dificultad. Pero esos momentos Dios los utiliza para llamar nuestra atención. Después de Job haber pasado el proceso, pudo expresar estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Podemos ver a Dios en medio de todo lo que podamos enfrentar. Que el día malo no cambie nuestras convicciones ni nos impida ver a Dios obrar. En el día malo, Dios va a estar ahí. Esa enfermedad, esa pérdida de ese ser querido, ese déficit en las finanzas, ese momento difícil, a veces el día malo nos llega de forma inesperada. Por eso es que Dios nos manda a prepararnos para el día malo. Y usted me preguntará, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo yo me preparo para el día malo? Porque a veces el día malo llega sin avisar. Llega sin avisar. Muchas veces perdimos a un ser querido en un accidente que usted jamás pensó que le iba a ocurrir a ese ser amado. Una muerte de cualquier forma, una pérdida de un trabajo, puede llegar sin avisar. Entonces, ¿cómo me preparo para algo que es impredecible? Ahora vamos a ir a Efesios. Efesios, el capítulo 6, del verso 6 al 18. Y según vayamos leyendo, vamos a hablar, a ministrar lo que Dios quiera ministrar, ¿verdad? Todo lo que Dios me ponga en mi corazón. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de los Efesios, dándole instrucciones para que se mantengan fuertes en el Señor, le dice: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Fortalezcanse con el gran poder del Señor. En otras palabras, nosotros no podemos confiar únicamente en nuestras propias fuerzas, porque está comprobado que muchas veces nuestras fuerzas pueden menguar. Muchas veces, muchos días, nosotros nos vamos a levantar con poca fuerza, pero
¿Cómo me preparo para el día malo? Fortaleciéndome día a día en el Señor. ¿Cómo me fortalezco día a día en el Señor? Dice aquí el verso 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y ya mismo vamos a ver cuáles son esas armaduras que nosotros como creyentes debemos tener puesta. El verso 12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Quiere decir que tenemos una lucha que es más espiritual que física. El verso 13 dice, por lo tanto, pónganse, lo dice nuevamente, toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. El verso 14 dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ahí comienza a darnos partes de esa armadura. Dice, pónganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. En otra palabra, todo lo que es verdadero, todo lo que es veraz, nosotros, ¿verdad? Debemos aprender a rodear nuestra vida con la verdad. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, Jesús orando, haciendo esa oración intercesora por los discípulos. Ya Jesús a punto de ser sacrificado, hace esta oración al Padre. Una de las cosas que le piden, Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y aquí dice, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Mira, cuando nosotros nos ceñimos con la verdad que es la palabra de Dios, nosotros vamos a poder resistir en el día malo. Imagínate que se levante una injusticia en contra de ti. Imagínate que se levante una calumnia en contra de ti. Imagínate que el enemigo haya tejido toda una mentira a tu alrededor para hacerte caer, para señalarte, para que caigas, para que quedes mal. Tantas cosas pueden acontecer. A veces pasa en el lugar de trabajo, a veces pasa dentro de nuestra propia familia, a veces pasa en medio de la comunidad donde vivimos, somos calumniados, somos señalados. Se tejen mentiras alrededor de nosotros, pero nosotros nos vamos a mantener firmes cuando nos ceñimos con la verdad. Y la verdad es su palabra. La Biblia también dice que Cristo es el camino y la verdad. Entonces, ahí ya tenemos una forma de protegernos para el día malo. De protegernos para estar firme, no de protegernos para que no nos llegue, porque ya hablamos que el día malo nos llega a todos. En ese mismo verso 14 dice, protegidos por la coraza de justicia. Mira, si hay alguien que sabe hacer justicia, es Dios. Cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios de morar en nuestros corazones, nosotros le estamos dando espacio a un Dios justo dentro de nosotros. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia. Una coraza es algo que nos cubre el pecho, que nos puede cubrir la espalda. Cuando nosotros que le servimos a un Dios de justicia y que creemos en un Dios de justicia, también
somos justos en nuestra forma de comportarnos hacia los demás, nosotros nos estamos protegiendo. El verso 15 dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Mira, que nuestro calzado sea el evangelio de la paz. Nosotros no, como creyentes, no venimos a traer un evangelio de incertidumbre, un evangelio de guerra, un evangelio de estar, ¿verdad?, tirándonos unos a otros o señalándonos unos a otros. Nosotros somos embajadores del evangelio. Un embajador es un mediador, alguien que pone la paz entre dos pueblos. Y nosotros tenemos la habilidad, dice la palabra, que bienaventurados los pacificadores, que de los pacificadores es el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros nos revestimos de la paz de Dios, no solamente me pongo el calzado, no, me revisto de la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no es negociable con nada. Aunque llegue el día malo, la paz que Dios da, el mundo no la puede dar. La paz que Dios da es permanente y nosotros no podemos negociar la paz de Dios, la paz que ofrece el Evangelio de Dios, porque esa paz nos va a sostener muchas veces, o nos va a proteger, o nos va a cuidar en el día malo. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento no caigamos en desesperación, no caigamos en ansiedad, no caigamos en frustraciones por lo que pueda estar pasando en ese momento. Además, dice el verso 16, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Mira, la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay muchas cosas que van a venir para quitarte la fe. Pero la fe tiene que permanecer en nosotros porque es un escudo, dice ahí. Y es un escudo para apagar todas las flechas encendidas del maligno. ¿Qué son esas flechas encendidas del maligno? Muchas veces vienen ataques a nuestra mente, a nuestro pensamiento, pensamientos negativos, pensamientos de desesperanza, pensamientos de frustración, pensamientos de que no podemos, de que no voy a poder llegar, de que no voy a poder hacerlo. Mira, son dardos, dice la palabra, de fuego del maligno. Y el escudo de la fe nos protege de esos dardos de fuego, de esos malos pensamientos que nos llegan en el día malo. Porque ¿quién no pensaría cosas malas en el día malo? Pues claro, porque lo que está pasando es inesperado, lo que está pasando no es lo que yo quiero que pase en mi vida, esa enfermedad, esa dificultad matrimonial, ese problema familiar, ese problema con las finanzas, tantas cosas, ¿verdad?, que acontecen en este mundo. Nosotros no queremos nada de eso. Pero cuando vienen, podemos ser bombardeados en nuestra mente por malos pensamientos. Pero yo declaro que en el nombre de Jesús, esos malos pensamientos son apagados por el escudo de la fe. Esos malos pensamientos que se encienden en nuestra mente son apagados por el escudo de la fe y comenzamos a hablar palabras de fe. Comenzamos a hablar con un lenguaje de fe, no con un lenguaje de derrota, no con un lenguaje de duda. Comenzamos en el día malo a declarar en fe todas las cosas que Dios nos ha hablado en nuestra vida.
hablar lo opuesto a lo que me está pasando. No es una fe que entre en negación, no, es una fe que sabe que lo que está aconteciendo es difícil, pero yo creo que voy a salir de ese día malo. Yo creo que voy a sobrepasar esa prueba. Yo creo que voy a salir adelante, aún en medio de todo lo que me está pasando. Y comienzo a hablar un lenguaje de fe que apague esos malos pensamientos. Dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, el casco, obviamente, el casco también nos protege nuestros pensamientos. Un casco en un guerrero, en los tiempos antiguos, era algo que te protegía la cabeza. Y dice aquí que tomemos el casco de la salvación. Mira, la salvación que Jesús nos ofreció desde la cruz del Calvario costó precio de sangre. Es muy preciosa para nosotros menospreciar nuestra salvación. Así que en medio de todo, si es una enfermedad, mira, sobre toda enfermedad, lo más importante que el ser humano tiene es la salvación. A muchas personas que Jesús sanó, Jesús le decía, vete, tu fe te ha salvado. Porque a Jesús le interesaba más la salvación de la gente que la sanidad, aunque sanó a muchos y sigue sanando. Pero la salvación viene primero. La salvación es como un casco también, yo lo veo como un símbolo de victoria, algo que cubre tu cabeza. Y la salvación de Dios para nuestras vidas es una victoria que se obtuvo mediante muerte de cruz. Y está disponible para todos. Y nosotros debemos, ¿verdad?, cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Y dice que tomemos el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira, la Biblia dice que ese es el verso clave de este segmento, que es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Dice ahí que tomemos la espada del Espíritu. Y cuando nosotros hablamos de espada, estamos hablando de un arma que es ofensiva. Porque muchas veces van a venir momentos que fueron planificados en el mismo infierno. Y nosotros no nos podemos quedar pasivos. Nosotros tenemos que atacar con la palabra de Dios. Si las tinieblas declaran enfermedad, tú vas a declarar salud, porque la Biblia dice que por sus llagas nosotros fuimos curados. Si las tinieblas hablan fracaso en tu matrimonio, en tu familia, en tu vida, tú vas a declarar victoria, tú vas a declarar palabra, porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, la espada es un arma que es ofensiva, aunque sabemos que la palabra de Dios es para edificar, no para herir. Pero cuando nosotros nos encontramos en batalla con el reino de las tinieblas, nosotros tenemos que utilizar la espada del Espíritu de manera ofensiva. ¿Contra quién? Contra las personas, contra tu vecino, contra tu esposo. No, la vamos a usar de manera ofensiva contra el enemigo, declarando la palabra de Dios en todo momento. Y mucho más en el día malo. El verso 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Oren en el Espíritu en todo momento, con oración
y ruego. ¡Wow! En todo momento es en todo momento. Lo que quiere decir es, no es que cada minuto, cada hora tú vas a estar orando. Lo que te está diciendo es, si estás feliz y estás en el mejor momento de tu vida, ora. Y si estás en el día malo, ora. En todo momento tienes que orar. Porque es que la oración está respaldada por Dios. Con peticiones y ruegos. Y luego dice, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Mira, si hay algo que te mantiene alerta, es la oración. Y cuando nosotros oramos y el día malo está por llegar, como Dios es omnisciente y lo sabe todo, Dios te prepara con la oración. Dios te fortalece mediante la oración. Dios te revela mediante la oración. Te fortalece, te habla, te da dirección, porque muchas veces en el día malo nosotros perdemos el enfoque, perdemos la dirección, hacia dónde vamos, hacia dónde nos estábamos dirigiendo, y ahora perdí el norte porque me sobrevino el día malo. Pues mira, la oración te enfoca. Wow, es que es poderoso. Mira, la oración juntamente con la palabra de Dios. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que si tú coges la espada del Espíritu, esa palabra te va a dar dirección, pero es un arma contra los planes de las tinieblas, para deshacer los planes de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Pero la oración te va a respaldar en ese momento, te va a fortalecer. Porque vas a estar hablando con el Dios que ve todos los problemas y todas las circunstancias desde un panorama diferente. Porque no es lo mismo tú ver el problema desde abajo a ver el problema desde arriba, porque desde arriba tú puedes ver la salida y tú puedes ver la solución. Por lo tanto, tú estás en medio del problema, tú no puedes ver la salida, tú no puedes ver la solución, pero Dios que está donde está, que está establecido tu trono en los cielos, que es espíritu, que es omnisciente, que todo lo ve y todo lo sabe cuál es la salida, y en esta oración Él te va a dar dirección para que puedas sobrepasar el día malo. Así que oren en todo momento en el Espíritu y en toda ocasión, dice, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Por qué dice eso? Por todos los creyentes en todas partes. No voy a orar solo por mis problemas y mis dificultades. Yo voy a orar por las dificultades de todos los hermanos en Cristo que están alrededor del mundo, que también está pasando por situaciones semejantes a las nuestras. Así que prepárate para el día malo. Lee esto en tu casa, lee este capítulo de Efesios. Lee toda la palabra, pero lee este capítulo de Efesios. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo puedas estar firme. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias, gracias, Señor. Que todos los que escuchen, Señor, sean ministrados, sean bendecidos, Señor, sean fortalecidos en el poder de tu fuerza, Señor. Y si les falta alguna parte de esta armadura que tú nos das, Señor, que hoy se puedan revestir, Señor Padre. Que hoy puedan tomar, Señor, cada una de estas herramientas, Señor, para que puedan permanecer firmes y para que se mantengan, Señor, confiando en que esto es una leve tribulación momentánea, que esa prueba no es para siempre, que esa prueba, ese día malo no es para siempre, pero que agarrados de tu mano vamos a poder sobrepasarlo, y que en medio de todo tú vas a permanecer al lado nuestro. En el nombre de Jesús he orado.
Gracias, Señor. Amén y amén.